Clave 1. Punto clave 1. Los filósofos antiguos son más relevantes de lo que crees. Han pasado siglos desde la caída de la antigua Grecia, pero su impacto sigue siendo igual de fuerte hoy en día. Todos hemos oído hablar de Aristóteles, Platón y Sócrates. Formaban parte de una rara raza de filósofos que dedicaron sus vidas a explorar las cuestiones más profundas de la vida. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué el mundo funciona como funciona? Y lo más importante, ¿cómo podemos mejorar? Muchos filósofos de épocas posteriores se sintieron atraídos por la sabiduría perdurable de la antigua Grecia, sobre todo en respuesta al auge de las dictaduras del siglo XX. Había una cualidad intemporal en las ideas de sus predecesores. A día de hoy, la República de Platón sigue siendo uno de los textos más críticos para explicar cómo funcionan la política, la justicia y el poder. Sócrates fue el primer filósofo que presentó una visión de cómo funcionaría una sociedad ideal. Transmitió su profunda sabiduría a su diligente alumno Platón, que registró y transmitió esas ideas para la posteridad. ¿Qué características definen a un gobernante perfecto? ¿Qué profesiones son esenciales en esta sociedad? ¿Cómo encajan la familia y el parto en el cuadro? ¿Qué tipo de educación deben recibir estos ciudadanos ideales? Aborda todas estas cuestiones mediante el diálogo. Sumerjámonos en la realidad alternativa que imaginó Sócrates y aprendamos de su ancestral sabiduría. Punto clave 2. ¿Qué hace a un buen gobernante? Durante una charla filosófica durante la cena, Trasímaco y Sócrates se ensarzan en un acalorado debate sobre la naturaleza del poder. Trasímaco argumenta que todo gobernante, y en consecuencia toda forma de gobierno, actúa únicamente en su propio interés. Como fuerza dominante, los gobernantes pueden castigar a quienes van contra su voluntad. En su opinión, cometer injusticias los fortalece. Sócrates tiene una opinión diferente. Para él, dirigir un gobierno es una habilidad profesional como cualquier otra. Los ciudadanos son los principales beneficiarios y destinatarios. Así pues, un gobernante adecuado siempre tiene en mente el bienestar de sus súbditos, sin dar nunca prioridad a ganar dinero o explotar a los demás. Un liderazgo eficaz implica atender las necesidades del pueblo. Gestionar un país es un trabajo a realizar como cualquier otro, aunque rara vez lo veamos así. Sócrates argumentó además que un buen dirigente nunca aceptaría gobernar únicamente por el beneficio económico o el honor. Si la ambición o la fama se interponen en su trabajo, su juicio se nublará de inmediato. Aunque las recompensas son necesarias en toda profesión, Sócrates insiste en que servir a los demás debe seguir siendo siempre la máxima prioridad. No es ventajoso ser desgraciado. Lo es, por el contrario, el ser dichoso. Platón. Sócrates afirmaba que un individuo justo que se preocupa por el bienestar de los demás experimenta mayor felicidad que el injusto, cuyo interés propio guía sus acciones. Creía que la injusticia daña el carácter moral, perjudicando tanto al autor como a los afectados. Por el contrario, la justicia tiene un gran valor, pues proporciona beneficios y satisfacción al gobernante y a los gobernados. ¿Sabías que? La palabra griega equivalente a feliz es eudaimon. Tiene un significado ligeramente distinto al español. Eudaimon se traduce como un sentimiento de felicidad inmediato y fugaz, más que permanente. Punto clave 3. ¿Cómo dirigir a una sociedad ideal? Antes de imaginar un estado ideal, Sócrates plantea una cuestión fundamental. En primer lugar, ¿cómo se construyen las sociedades? Más aún, ¿cuáles son sus elementos básicos y quién las habita? Identifica dos principios subyacentes a toda comunidad. Necesidad mutua. Los individuos no pueden ser completamente autosuficientes. Deben permanecer unidos y confiar los unos en los otros. Diferencia de aptitudes. Como todas las personas son intrínsecamente únicas en sus preferencias y habilidades, deben enfocarse en reforzar sus habilidades naturales para ser útiles y satisfacer las necesidades de los demás. Estos principios constituyen la base de cualquier grupo. Por consiguiente,
Toda sociedad necesita una estructura económica en la que las personas cumplan funciones específicas. Sócrates sugiere que incluso las sociedades más primitivas tienen al menos 5 clases: productores, agrícolas o industriales; comerciantes; marineros y armadores; comerciantes al por menor; trabajadores manuales. Todos empezamos con necesidades básicas como comida, techo y ropa. A medida que la sociedad crece, exige una gama más amplia de profesionales para satisfacer su creciente apetito. Con el tiempo, el grupo crece hasta incluir a granjeros, constructores, tejedores y zapateros. Se especializan en aquello para lo que son buenos por naturaleza y proveen a los demás. Juntas, estas personas forman una civilización. Los antiguos griegos creían que una persona armoniosa poseía un físico desarrollado y una mente fuerte. A medida que crecen el comercio y la población, el territorio se queda pequeño. Inevitablemente, el Estado entra en guerra para conquistar más tierras y ganar más influencia. Así, aparece la necesidad de otra clase, soldados que defiendan y luchen por esta sociedad. Sócrates los llama guardianes. Estos individuos son físicamente fuertes, valientes y ambiciosos. Aunque se trata de características excelentes, también existe el riesgo de que los guardianes lleguen al poder y se conviertan en tiranos. ¿Cómo puede evitarlo la sociedad? Según Sócrates, la clave está en la educación. Un Estado perfecto es responsable de moldear un físico sano y un carácter moral fuerte en sus ciudadanos. En primer lugar, estos deben aprender a leer, escribir y estudiar música y poesía. También es necesaria la educación física desde la primera infancia, seguida de 2 años de entrenamiento militar cuando cumplen 18 años. Solo entonces estos individuos están preparados para elegir su profesión y contribuir a la sociedad. Punto clave 4. Una visión de un mundo armonioso. En una sociedad bien ordenada, los distintos papeles y virtudes contribuyen a la armonía y al éxito. En la visión de Sócrates, un estado ideal es posible cuando cada ciudadano cumple su papel único. Para él, la clase de los guardianes se divide en 2 funciones: los gobernantes y los auxiliares. Los gobernantes deben ejercer la autoridad y dedicar su vida al bienestar de la comunidad. Por el contrario, los auxiliares proporcionan seguridad y orden al Estado bajo las órdenes de los gobernantes. Todas las acciones de los gobernantes pretenden beneficiar a toda la comunidad, por lo que deben dedicarse plenamente a esta misión. Sócrates sugiere que deben llevar un estilo de vida austero y tener propiedades privadas o estrechos vínculos familiares. De lo contrario, sus intereses pueden eclipsar el bien público. Del mismo modo, los auxiliares actúan como protectores y tienen prohibido el abuso de poder tiránico. En esta sociedad ideal, solo la tercera clase puede poseer propiedades. El Estado debe vigilarla continuamente para evitar que se produzcan extremos de riqueza y pobreza. El ejército del Estado garantiza la seguridad exterior, pero su verdadera fuerza reside en su sistema educativo. La educación es el cimiento sobre el que se preservan los valores, las virtudes y la estructura de la sociedad. Fomenta 4 valores centrales. 1. La sabiduría emana de los gobernantes sabios. 2. El valor es el rasgo de los valientes auxiliares. 3. La disciplina surge de la armonía entre todas las clases. 4. La justicia es el principio fundamental que garantiza que todos contribuyan a la sociedad según su capacidad natural. Sócrates establece un paralelismo entre la estructura del Estado y el alma individual, proponiendo 3 elementos correspondientes: razón, deseo y espíritu. Al igual que el Estado, cada individuo los posee en diversos grados, creando una compleja mezcla de motivos y acciones. La parte racional gobierna, la parte animosa defiende y aspira, y la parte relativa a los deseos busca la plenitud. La armonía dentro del individuo refleja la justicia que puede construirse en la sociedad en general. Al igual que la salud es preferible a la enfermedad, una sociedad justa, que funciona gracias a la armonía y las virtudes de sus miembros, es intrínsecamente superior a una corrupta.
Esta alegoría sirve de recordatorio intemporal. La fuerza de una comunidad reside en su unidad. Toda sociedad próspera y justa parte del esfuerzo individual. Punto clave 5. ¿Y la igualdad de género? Pero, ¿cómo encajan los roles de género y la familia en esta sociedad ideal? Sócrates afirma que hombres y mujeres son iguales. Aunque biológicamente son diferentes, pueden compartir las mismas responsabilidades. Ambos sexos deben dedicarse a las mismas ocupaciones y recibir idéntica educación. Los criterios para convertirse en guardianes de esta sociedad dependen más del mérito y la capacidad que del sexo. Las mujeres capaces de pensamiento filosófico y que poseen las cualidades requeridas son dignas de estos papeles, al igual que los hombres. La fuerza física difiere entre los dos sexos, pero ambos tienen un potencial inherente para la tutela. La sociedad prospera cuando maximiza el pleno potencial de todos sus miembros, independientemente de su orientación sexual. Esta sociedad perfecta también reimagina la guerra. Integra a las mujeres en funciones militares y expone activamente a los niños a las realidades de la guerra desde una edad temprana. El objetivo es fomentar una comunidad unificada y resistente, capaz de luchar contra invasores extranjeros y amenazas externas. ¿No se parece a lo que queremos en el siglo XXI? La siguiente idea radical de la antigua Grecia podría cambiar eso. Sócrates proponía eliminar por completo la familia privada y las estructuras familiares tradicionales. En esta sociedad, los niños son arrebatados a sus padres desde el nacimiento y criados comunitariamente por instituciones estatales. Los hombres y las mujeres nunca se casan y solo se emparejan para engendrar nuevos ciudadanos. Además, el Estado regula el emparejamiento mediante procedimientos y festivales especiales. Esta audaz medida pretende disolver las distracciones familiares y dirigir la energía de los ciudadanos hacia la comunidad. A medida que las personas envejecen, las normas se relajan y pueden elegir libremente a sus parejas, primando los intereses del Estado sobre los deseos individuales. Por ejemplo, si un niño nace fuera de una unión sancionada o es considerado no apto según los estándares de la sociedad, no se le permitiría vivir. Aunque este método es escandaloso para los estándares modernos, tales medidas reflejan la implacable búsqueda de Sócrates de la perfección social. Punto clave 6. ¿Por qué todos vivimos en una ilusión? El mito de la caverna de Platón muestra vívidamente lo limitada que es la percepción humana. Imaginemos a unos prisioneros encadenados a la pared de una oscura cueva desde su infancia. Detrás de ellos, arde un fuego que proyecta sombras de objetos transportados a lo largo de una pasarela elevada. Para estos prisioneros, estas sombras son la única realidad que conocen, y creen que esas siluetas son todo lo que existe. Para mantener la mente abierta, nunca debemos dejar de cuestionar nuestras creencias. De repente, un prisionero es liberado y obligado a girarse hacia el fuego y los objetos. La luz lo ciega, y los objetos que ahora ve parecen menos reales que las familiares sombras. Adaptarse a la nueva realidad es aún más difícil cuando un prisionero sale de la cueva y experimenta la luz del sol por primera vez. Al principio, solo puede ver reflejos o sombras, pero poco a poco distingue objetos reales. Finalmente, puede mirar directamente al sol, que gobierna todo lo que antes veía en la cueva. Este paso de la oscuridad a la luz simboliza el interminable viaje de la humanidad, de la ignorancia al conocimiento, de percibir meras sombras o nuestras ilusiones a comprender la verdadera realidad que hay tras ellas. El sol representa la forma del bien, la fuente última de la verdad. Los que alcanzan la realidad deben volver a la caverna y guiar a los demás hacia la iluminación. La caverna de Platón nos reta a considerar nuestras limitaciones y reconocer que lo que vemos puede ser solo una sombra de la verdad. Soy el hombre vivo más sabio, porque sé una cosa, y es que no sé nada. Sócrates. Platón afirma que los filósofos son las únicas personas que pueden ver a través de las ilusiones, por lo que solo ellos son aptos para gobernar y conducir a la sociedad hacia la iluminación. El gobernante filósofo, tal y como lo concibe Platón, es un individuo que armoniza la sabiduría con el gobierno.
Su rigurosa educación abarca los aspectos prácticos del gobierno y una profunda formación intelectual y moral. Estudian matemáticas, incluyendo aritmética, geometría y astronomía, para cultivar un pensamiento abstracto y crítico. Además de ser pensadores profundos, los filósofos son también seres éticos que encarnan las virtudes que predican. El poder no es su principal interés. Por el contrario, se esfuerzan por construir una sociedad justa y moralmente sana. Esencialmente, los filósofos son los guardianes tanto de la sabiduría como del bienestar del Estado. Punto clave 7. Una ojeada a las sociedades imperfectas. Para construir una sociedad perfecta, debemos conocer a las imperfectas o fracasadas. Platón describe los 4 tipos principales de ciudadanos conformados por el orden de esta sociedad. Timocracia, esta sociedad se rige por el honor y la guerra, con cualidades que recuerdan a la antigua Esparta. Los líderes son seleccionados por sus habilidades militares más que por su capacidad intelectual. Funciona a través de continuos conflictos, por lo que sus ciudadanos eligen como líderes a individuos más sencillos y orientados a la guerra. En una timocracia, la ambición eclipsa a la sabiduría y la búsqueda del honor conduce a un conflicto interno dentro de la sociedad. Oligarquía. La riqueza es el principal criterio de poder y respeto de una oligarquía. Crea una fuerte división entre ricos y pobres, dando lugar a una sociedad en la que los ricos gobiernan y la gente sin recursos sufre. La acumulación de riqueza es lo que impulsa a sus ciudadanos y puede incluso conducir a comportamientos delictivos. Cuando las posesiones materiales definen el estatus dentro de la sociedad, los valores morales decaen. Democracia. Esta sociedad funciona sobre la base de la libertad política, en la que todos reciben el mismo trato, independientemente de sus semejanzas o diferencias. A pesar de ser agradable, Platón creía que también podía ser anárquica, con muchas opciones sin principios rectores. El individuo democrático es versátil pero puede carecer de profundidad, persiguiendo constantemente diversos deseos sin un objetivo claro. En una sociedad así, la libertad excesiva conduce a la falta de dirección y propósito. Tiranía. La más deplorable de todas, la tiranía permite el ascenso de un único gobernante que se convierte en déspota. Nace del conflicto entre ricos y pobres dentro de una democracia. El individuo tiránico refleja el tipo criminal, recurriendo a la opresión y al miedo para mantener el control. Esta sociedad es la más infeliz, ya que el poder concentrado en manos de unos pocos conduce inevitablemente a la miseria. Cada sociedad refleja una parte de la psique humana, revelando verdades más profundas sobre nuestros valores. Estos modelos no son más que espejos que reflejan rasgos y tendencias humanas intemporales. Al reconocer estas imperfecciones, debemos luchar por una sociedad que equilibre la ambición con la sabiduría, la riqueza con la igualdad, la libertad con el propósito y el poder con la compasión. Conclusión. Los antiguos filósofos griegos nos brindan una sabiduría intemporal, instándonos a responder a preguntas fundamentales sobre nuestra existencia, gobierno y estructuras sociales. Desde la estructura de clases imaginada por Sócrates hasta la alegórica caverna de Platón, sus ideas ofrecen profundas lecciones sobre cómo podemos vivir mejor como individuos y como sociedad. Destacan la importancia de la justicia, las virtudes de un buen gobernante y el potencial de una sociedad que impulse al máximo las destrezas de todos sus miembros, independientemente de su sexo o clase. Sus puntos de vista deberían retarnos a replantearnos nuestras percepciones y a luchar por una comunidad más ilustrada. Y quizá algún día podamos encontrar ese equilibrio armonioso en nosotros mismos y en nuestras sociedades. Prueba esto. Cultiva una vida equilibrada que valore tanto el desarrollo físico como el mental. Adopta una mentalidad abierta y cuestiona continuamente tus creencias para comprender mejor el mundo. Busca más información sobre las formas de gobierno que han tenido lugar en tu país. Compara lo que descubras con los puntos de vista de Platón.